Ya listo, vamos a comenzar con esta pequeña entrevista. El tema es sobre el habla y los tipos de habla de las asignaturas de redacción y comprensión de textos. Bien, compañero, yo a ti te he invitado a esta reunión para que compartas un poco de preguntas y de respuestas sobre lo que es el tema del habla y los tipos de habla en el ámbito educativo. Entonces, para comenzar, tenemos que tener en cuenta el concepto de entrevista, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y la importancia de esta para el ámbito estudiantil. Entonces, la definición de entrevista dice que es un diálogo entablado entre dos o más personas que conforman el entrevistador y el entrevistado para intercambiar opiniones. Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué es importante utilizarla en el ámbito estudiantil? Porque permite obtener información de primera mano para poder facilitar el aprendizaje y la educación que reciben los alumnos. Ya. Ahora en este espacio vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas que te voy a hacer ahorita con respecto al tema. ¿Por qué es importante el habla en el sistema educativo? Buenas noches, compañero. En primer lugar, es importante para la comunicación, para que ¿Ya? tenga un alto grado de complejidad y ¿Ya? abstracción. Complejidad que ha sido la base de la capacidad de raciocinio en el hombre. Podemos Ah, argumentar también que los seres humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos. Estas relaciones con el contexto social son posibles gracias a la comunicación, es decir, gracias al habla, que implica entrar en relación con los demás y en un intercambio de pareceres, por cuanto que alternativamente somos emisores y receptores. segunda pregunta. ¿Qué características del habla debe tener un docente? Bueno, para esta pregunta eh, voy a dirigirme a las características de expresión del maestro y ¿Ya? manejo de la voz, que veo que son las más importantes. ¿Por qué la expresión del maestro? Porque la expresión oral es un aspecto que absorbe fácilmente en las personas, comenzando por la presentación personal hasta el correcto uso de las palabras y gestos. En el docente debe expresarse bien en todo momento, ya que es un ejemplo a seguir de sus alumnos y de personas que le rodean. Por eso tiene que saber cómo se va a expresar ante una situación que se le presente, aportar información y opiniones, mostrando acuerdo o desacuerdo, resolver fallos, conversaciones o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. ¿Ya? Otra característica que te acabé de mencionar es el manejo de la voz. ¿Ya? ¿Por qué el manejo de la voz? Podemos decir que el manejo de la voz es un instrumento fundamental para comunicarnos con los demás y en el caso de los docentes es también su herramienta de trabajo. Podemos argumentar que el docente tiene que hablar mucho durante ya que es quien imparte la clase. Por eso el uso correcto de la voz implica un aprendizaje. Es necesario conocer el mecanismo de la fonación y los recursos de la voz para tomar conciencia de los propios hábitos, para corregirlos, mediante el ejercicio y la automatización de los mecanismos más adecuados. Ya, muy bien. Muy interesante esas características. La tercera pregunta. ¿Qué dificultad se le ha presentado tal vez a usted en el ámbito del habla, en el contexto educativo? En el ámbito educativo, en Sí. las aulas de clases, las dificultades más allegadas que se presentan es la metodología del docente, la falta de motivación de los estudiantes y la indisciplina de los alumnos, que es la más importante, ¿no? ¿Ya? Bueno, la metodología del docente, ¿por qué? ¿Por qué te digo esta? Porque es la responsabilidad del docente, no recae únicamente en la exposición de los determinados contenidos, sino que es el docente quien debe facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una determinada metodología. Es decir, que si es que los alumnos no comprenden con dicha metodología, podemos cambiar o podemos regresar a la que estábamos utilizando. Depende del desenvolvimiento de los alumnos. ¿Ya? La falta de motivación de los estudiantes. ¿Por qué te acabo de mencionar esto? Porque los alumnos a veces en los salones de clases, en las aulas, no muestran interés en aprender y algunos lo demuestran en clases hablando con los compañeros, molestando, etc.
lo que provoca también un fracaso escolar. El profesor tiene que motivar la clase, motivar a los alumnos a prestar atención, utilizando, como te dije, una metodología novedosa que haga que los alumnos se interesen por la materia y tengan ganas de aprender. Podemos decir también que la metodología y la falta de motivación de los estudiantes van cogidas de la mano. Yeah. La tercera, que sería la indisciplina de los alumnos. Esta es la más vista a nivel mundial, se puede decir, ya que todas las acciones, palabras, actitudes, gestos y reacciones que contrarien las normas disciplinarias vigentes en un centro de enseñanza o que presenten atentados contra la moral, la autoridad, el orden, el espíritu y las tradiciones de la institución. Estas serían causas de indisciplina, el déficit de atención del alumno, niño, el problema que presenta en clase. Podemos verlo como una demanda de atención por parte del estudiante, niño o adolescente. Son complejos como la timidez, la hipocresía, creerse superior, inferior a los demás. Es por eso que se presenta en casi todas las escuelas, se puede decir, a nivel mundial, de disciplina en los alumnos. Y como docentes, esto debemos corregirlo. Ah, ya. Okay. Bueno, como cuarta pregunta, ¿cómo ha superado usted estas dificultades que acaba de mencionar anteriormente? Claro, con gusto te respondo la pregunta. ¿Cómo Yeah. hemos superado, tanto como docente y como institución, estas dificultades? Las hemos superado, las hemos resuelto a través de conocer las distintas dificultades que puede tener un alumno y sus características básicas. Esto es importante para evaluar si dicha institución es la adecuada a sus necesidades. Otro punto también sería poder observar e informar, solicitar información familiar, reportar a la familia el comportamiento del niño para ver si es que de esa manera podemos hallar el problema, ¿no? Trabajar en equipo con el niño y docente, sugerir diagnóstico profesional si es que se da la ocasión, elaborar estratégicas pedagógicas en concordancia con la dirección del establecimiento, profesionales, familiares y docentes, y más que todo evaluar, informar y reajustar sería en este caso. Bueno, entonces finalizamos con esta última pregunta. ¿Qué estrategias didácticas en el ámbito del habla usted desarrolla en su clase? Las estrategias que nosotros desarrollamos como institución, como docente, sería definir los objetivos del aprendizaje, porque desde ese punto nosotros vamos a llegar a un desarrollo, a una comprensión total del alumno. El uso de resúmenes, que es lo más vital y de importancia en las instituciones, la elaboración de ilustraciones e infografías, ya que al utilizar solo contenido textual, obviamente la atención, es por eso que en este caso vamos a utilizar imágenes, fotos, infografías, algo que le da la atención al alumno. La orientación con guías, que es lo más importante, turnos de preguntas intercaladas para conservar la atención, empleo de referencias disuasivas, establecimiento de analogías y por último la presentación de mapas conceptuales y de estructura de texto. Ya. Muy interesante todo lo referente a lo que hay que aplicar en el contexto educativo sobre el habla, porque a la final esto da un beneficio a los estudiantes para que puedan desenvolverse en la sociedad. Bien, aquí tenemos, sí, aquí tenemos en este espacio los tipos de habla clasificados dependiendo del contexto. Entonces tenemos aquí el asertivo, el expresivo, interrogativo, directivo y comisivo. Cada uno con sus respectivas características y un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, el asertivo tenemos que nos dice que proporciona información objetiva. El ejemplo en este caso dice que María ha entrado en una tienda. Expresivo, proporciona información subjetiva. En este caso el ejemplo dice no me digas. Aquí hace referencia más en la información que tiene cada persona. Interrogativo, persigue la búsqueda de la información. En el ejemplo tenemos que dice ¿a qué hora sales hoy? Es una pregunta. Directivo, busca que el receptor realice una acción.
En este caso, aquí el ejemplo nos dice dice Pedro agarra esta maleta. Comisivo, establece un compromiso respecto al futuro. Prometo llevarte esto. Entonces, todos estos tipos de acto de habla se pueden aplicar en diferentes contextos y puede traer también sus beneficios. Bien, en reflexión con respecto al habla y los tipos de habla en el contexto educativo, podemos decir que es de mucha relevancia en este contexto porque el docente debe tener sus estrategias para que los estudiantes puedan comprender lo que el docente le dice, ya que si el profesor es claro al momento de dar a conocer su información o cualquier tipo de punto que quiera tratar con sus estudiantes, el estudiante va a captar y este va a poder resolver los problemas que se le presenten en su vida cotidiana. Entonces, eso sería para mí la conclusión con respecto al tema. Y no sé, ¿usted quiere aportar algo para finalizar? Claro, Miguel, para finalizar, lo que te puedo decir que la importancia del habla, Ya, las características de un docente, también las dificultades que se presentan, eh, esto evoluciona en la sociedad todos los días. Es por eso que al elegir la carrera de ser docente, debemos estar al día, actualizados en todo esto. ¿Por qué te digo esto? Para que de esta manera pueda llegar a ser un gran profesional y un gran docente, se podría decir. ya. Entonces, damos por terminada Entonces, esta pequeña reunión y espero que haya sido del agrado para todos. Muchas gracias y gracias por tu tiempo. buenas noches. Sí, Miguel.